Pero con lo que hemos hecho podemos recuperar una fila de una tabla o podemos recuperar todas las filas de la tabla. El tema es ahora si podemos llevar a cabo búsquedas y recuperar solo determinadas filas. Ese tipo de búsquedas se hacen utilizando también la declaración SQL select, pero hay que especificar una serie de criterios de búsqueda dentro de esa declaración. Podemos buscar y recuperar de la tabla productos alguno de ellos, por ejemplo por su ID. Vamos a crear un nuevo script. Este es el archivo que nos va a permitir recuperar según criterios que indiquemos. Muy sencillo de entender, como puedes ver aquí. Dentro de select tenemos que utilizar la cláusula where, en la que tenemos que indicarle el criterio de búsqueda, que en este caso será buscar por el ID del producto. Los pasos iniciales son como siempre. Establecemos una conexión con el servidor de base de datos MySQL y creamos un objeto cursor usando para ello el objeto conexión. Y en la siguiente línea es donde le pedimos al usuario que escriba la ID del producto cuya información quiere recuperar. La ID del producto que escriba el usuario la almacenamos en una variable a la que llamamos p y a continuación a través del método execute del objeto cursor es cuando ejecutamos la declaración SQL para recuperar el producto, pero en este caso con el ID especificado en p mediante el uso de la cláusula where. Ya sabemos que el resultado de esta consulta es almacenado en un objeto result set, al que podemos acceder con métodos que usábamos ya antes. Aquí lo hacemos con el uso de fetch one. Recuperamos la fila que cumpla las condiciones que se piden y la almacenamos en una variable de nombre round, que ahora lo que vamos a hacer en esta parte es que se muestre. En la primera parte con un condicional, si round igual a none, por lo tanto no encontró ningún campo, ninguna fila que contenga esa ID, entonces devuelve un mensaje, no se ha encontrado. De lo contrario, lo que hace es imprimir la información que ha recuperado. De nuevo, se accede para ello a los distintos campos del array round. Vamos a verlo en funcionamiento. Aquí lo tenemos antes. Recuerda que los IDs van del 101 al 104 que hemos incluido hasta ahora. Vamos a ejecutarlo y como vemos aquí en la consola nos pide que escribamos la ID del producto. Vamos a escribir alguna de las que existe, por ejemplo 103. Observa cómo nos devuelve la información del producto con ID 103 es, y aquí aparece el nombre del producto, cantidad y precio. Vamos a volver a ejecutarlo. Si incluimos una ID que no exista, por ejemplo 110, entonces lo que nos indica es el if round devuelve none y por lo tanto no se ha encontrado ningún producto con ID 110. Otra de las acciones que vamos a necesitar muy probablemente cuando trabajemos con datos almacenados en una base de datos es un sistema para poder actualizar esa información. Veamos cómo hacerlo.